Las experiencias de Emanuel Swedenborg. Durante la conferencia que Jorge Luis Borges impartió en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, el 16 de junio de 1978, el escritor relató las vicisitudes de la obra y la vida del místico sueco. Así explica cómo sucedió el cambio de perspectiva que a los 56 años le arrebató del estudio de la ciencia y le condujo a la teología y al esoterismo. Dichos cambios se deben a una serie de supuestas revelaciones en las que Jesucristo se presentó en la casa londinense de Swedenborg para pedirle una misión: reconducir la religión y la interpretación de las escrituras cristianas. Con los poderes de un Fausto para visitar cielo e infierno, pero evitando el pacto diabólico, Swedenborg recibió permiso para contarle a la humanidad los secretos de la vida después de la muerte. El encuentro con Jesucristo se habría producido de la siguiente manera. Swedenborg se hallaba mirando por la ventana cuando vio a un hombre que venía por la calle, llegando a sentir una empatía instantánea. Para su sorpresa, aquel hombre se dirigió a su puerta y llamó. Al abrir, Swedenborg sintió una confianza absoluta, una necesidad de entrega hacia ese individuo que se presentó a sí mismo como Jesucristo. Mientras tomaban agradablemente juntos un té, éste le reveló su preocupación por el rumbo de la Iglesia y le anunció que él era el indicado para explicar al mundo el camino correcto. Borges arguye que muchos místicos pueden pasar por locos, pero el caso de Swedenborg es especial, tanto por su enorme capacidad intelectual como por el tremendo prestigio científico del que gozaba, y cómo hubo un giro de 180 grados en su vida y en su obra. Destaca también, como prueba de veracidad de estos escritos, la sencilla facilidad de su prosa, enfrentada a la tradicional exaltación mística y a su misma prosa anterior, la cual era más densa, como la enorme originalidad de sus planteamientos, los cuales han sido fundamentales en la conformación del concepto de cielo moderno. Son muchas y variadas las experiencias que sufrió o disfrutó Swedenborg a lo largo de su vida, así que vamos a contarles todas las que pudimos recabar. Empezamos. Hacia fines de junio de 1759, Swedenborg partió de Inglaterra hacia Suecia, regresando de su 7º viaje al extranjero, presumiblemente a través de Holanda. Hasta ese momento había logrado proteger el anonimato de sus publicaciones y pocos, si es que alguno, sabían que estaba viviendo conscientemente una doble vida como ciudadano de dos mundos. Swedenborg tiene unos hechos más conocidos que otros. Vamos a comenzar por el que relata el incendio de Estocolmo y que es uno de los textos más llamativos que podemos encontrar. Según hemos hallado, tanto en el libro Emanuel Swedenborg, científico y místico, escrito en 1948 por Signe Tovik, como en la obra La epopeya de Emanuel Swedenborg de Cyriel Sisset, nos habla claramente de cómo había llegado el momento de llamar la atención del público sobre él, a través de una serie de incidentes que demostraron sus notables poderes psíquicos. El primero ocurrió a su llegada al puerto de Gotemburgo, en la costa oeste, a unos 480 kilómetros de distancia de Estocolmo. A las 4 de la tarde del 19 de julio del 1759, un sábado, Swedenborg y otras 15 personas fueron invitados a cenar por William Castell, que era un destacado comerciante, en su elegante casa del Canal Street. Hacia las 6 de la tarde, Swedenborg dejó la compañía durante un tiempo y regresó pálido y muy agitado. Cuando se le preguntó, dijo que acababa de estallar un incendio peligroso en el sur de Estocolmo y que se estaba extendiendo rápidamente. Estaba inquieto y salía a menudo al jardín. Dijo que la vivienda de un amigo, a quien nombró, ya estaba en cenizas y que su propia casa estaba en peligro de incendiarse. A las 8, después de haber vuelto a salir, exclamó aliviado: «Gracias a Dios, el fuego se apagó en la tercera puerta antes de llegar a mi casa». Algunos de los invitados del señor Castell eran residentes de Estocolmo y estaban todos muy alarmados.
Esa misma noche se le contó la historia al gobernador provincial y el domingo, por la mañana, se convocó a Swedenborg a la casa del mismo gobernador y le preguntaron sobre el desastre. Dio un relato detallado del incendio, contando cómo había comenzado, cuánto tiempo había durado y de qué manera se había apagado. La noticia se difundió por todo el pueblo y causó considerable consternación, alarmando a muchas personas por el bienestar de sus amigos y la grave pérdida de bienes que ocasionaría tal incendio. El lunes por la noche llegó un mensajero procedente de Estocolmo, que había sido enviado por la Junta de Comercio mientras el fuego aún ardía. En las cartas que trajo consigo, el curso de la conflagración se describía exactamente como había descrito Swedenborg 2 días antes. El martes, un mensajero real llegó a la mansión del gobernador, trayendo la triste noticia del incendio y relatando la pérdida generalizada y los daños de la propiedad. Este segundo relato del incendio, como el primero, no difería en lo más mínimo de la descripción que Swedenborg había dado de él en el mismo momento en el que el incendio estaba en curso. Otro ejemplo de la aparente cualidad de clarividencia de Swedenborg fue contada por la nieta del señor Wallander al doctor Tafel, el coleccionista de los documentos de Swedenborg. La esencia de esto es la siguiente. En una cena dada en su honor en Gotemburgo alrededor de 1770, Swedenborg de repente se volvió hacia el señor Wallander y le dijo bruscamente: «Señor, es mejor que vaya a sus molinos». El señor Wallander era el dueño de grandes molinos de tela, y aunque no le gustó el tono de Swedenborg, dejó la mesa y se fue a ver los molinos. Al llegar allí, se encontró con que un trozo de tela había caído cerca de la lumbre y había comenzado a arder. Si se hubiera retrasado un poco más, habría encontrado su propiedad en cenizas. Después de haber eliminado el peligro, el señor Wallander regresó a la compañía y expresó su agradecimiento a Swedenborg, contándole lo que había sucedido. Swedenborg sonrió y dijo que había visto el peligro y también que no había tiempo que perder, por lo que se había dirigido a él tan abruptamente. Como vemos, este es un caso con muchos puntos en común con el incendio de Estocolmo. Pero ahora les voy a contar otra curiosa historia de Swedenborg con el obispo Ahlenius de Skara, a quien le había llevado una copia del Apocalipsis revelado. Un día tuvieron un desencuentro por sus puntos de vista, en el cual Swedenborg le dijo: «Ya está preparado para ti un lugar en el infierno, pero predigo que en unos meses serás atacado por una enfermedad grave durante la cual el Señor buscará convertirte. Si entonces abres tu corazón a sus santas influencias, tu conversión será cumplida. Escríbeme entonces y pídeme mis escritos teológicos, y te los enviaré». Cuando unos meses más tarde Swedenborg habló con un funcionario de la diócesis de Skara, preguntó por el obispo Ahlenius, a lo que este funcionario respondió que había estado muy enfermo, pero que se había recuperado y que era un hombre muy cambiado, bondadoso y benévolo. Con todo ello, el obispo Ahlenius fue uno de los más fervientes defensores de las doctrinas de la nueva Iglesia. Nos cuentan que durante el otoño de 1767, una niña y sus 2 hermanos, mientras se estaban desplazando por Orngastan, fueron alcanzados por una lluvia. Un señor mayor los invitó a entrar para refugiarse. Allí los niños le contaron que estaban en Estocolmo para asistir al funeral de su padre y que se dirigían a cenar a la casa de un amigo. «Eso ya lo sé», le dijo el anciano, «porque tu padre acaba de estar conmigo y me dijo que ibais a venir». Swedenborg entretuvo a los niños con una conversación hasta que dejó de llover y pudieron continuar. Eran los hijos del obispo Ahlenius. Otro curioso caso es el del comerciante Elberfeld, que había oído hablar de Swedenborg y había leído algunos de sus libros. Este deseaba conocer más de cerca al notable autor. El venerable hombre lo recibió con su acostumbrada cortesía y, habiendo explicado el mercader su encargo, se entabló la siguiente conversación. «¿Puedo preguntarle de dónde es?», contestó el mercader. «Soy de Svelfer, en el ducado de Berg.
Tus escritos contienen tanto de bello y edificante que me han dejado una profunda impresión, pero la fuente de donde los derivas es tan extraordinaria, tan extraña y tan poco común que tal vez no te tomes a mal si un amigo sincero desea pruebas de que realmente tiene relación con el mundo espiritual. Swedenborg. Sería muy razonable si lo tomara a mal, porque creo haber dado pruebas suficientes que no pueden ser contradichas. El mercader. ¿Son estos los más conocidos respecto a la reina, el incendio de Estocolmo y el recibo? Sí, son los indicados y son ciertos, contesta el comerciante, y sin embargo se presentan muchas objeciones contra ellos. ¿Puedo aventurarme a proponerle que me dé una prueba similar? ¿Por qué no? Con mucho gusto. El comerciante le propone: una vez tuve un amigo que estudió teología en Duisburg, donde contrajo tisis y murió. Visité a este amigo poco antes de su fallecimiento y conversamos juntos sobre un tema importante. ¿Podrías decirme cuál fue el tema de nuestro discurso? Ya veremos, dijo Swedenborg. ¿Cómo se llama tu amigo? Y el mercader le dio el nombre. ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? Contestó el mercader. Unos 8 o 10 días. Vale, llámame en unos días a ver si puedo encontrar a tu amigo. El comerciante se despidió y despachó su negocio. Unos días después, fue de nuevo a ver a Swedenborg lleno de expectativas. El anciano lo recibió con una sonrisa y le dijo: he hablado con tu amigo. El tema de tu discurso fue la restitución de todas las cosas. Luego le contó al comerciante con la mayor precisión lo que él y su difunto amigo habían discutido. El comerciante palideció, porque esta prueba era poderosa y convincente. Preguntó además: ¿cómo le va a mi amigo? ¿Está en un estado de bienaventuranza? No, lamentablemente no. No está todavía en el cielo, respondió Swedenborg. Todavía está en el Hades, es decir, el mundo de los espíritus, y se atormenta continuamente con la idea de la restitución de las cosas. Esta respuesta causó el mayor asombro al comerciante de Elberfeld. Dios mío, ¿qué? ¿En el otro mundo? Ciertamente, dijo Swedenborg. Un hombre lleva consigo sus inclinaciones y opiniones favoritas, y es muy difícil despojarse de ellas. Por lo tanto, debemos dejarlas en un lado aquí. Con todo esto, el comerciante se despidió y regresó a su casa, perfectamente convencido de que Swedenborg no era un impostor sino un cristiano piadoso, que durante muchos años mantuvo relaciones frecuentes con los habitantes del mundo espiritual. No está sujeto a ninguna duda, pero es un hecho establecido. El próximo caso es uno de los más conocidos de Swedenborg. Le llamaron el caso del recibo y es el siguiente. Esta experiencia, donde demostró sus dotes de evidencia, se produjo en la primavera de 1761 en Estocolmo, causando una nueva sensación en la capital. El señor de Matterville, el embajador holandés en Estocolmo, había muerto el mes de abril del año anterior. Aproximadamente un año después, un orfebre presentó a la señora de Matterville una factura exigiendo el pago de un servicio de plata que le había vendido a su marido. La viuda se asombró ante esta exigencia, dada la puntualidad habitual de su marido en el ajuste de cuentas. Estaba convencida de que se había pagado la factura, que ascendía a 25.000 florines holandeses, pero a pesar de todas las búsquedas no pudo encontrar el recibo del orfebre. Parece ser que el embajador ruso, el conde Osterman, amigo de su difunto marido, fue quien sugirió a la viuda que podía dirigirse a Swedenborg y que éste le ayudaría a salir de dudas. El asesor recibió, como siempre, cortésmente a la señora de Matterville y a sus acompañantes. Después de disculparse por molestarlo, la viuda le hizo su pedido. ¿Tendría la amabilidad de preguntarle a mi marido sobre el asunto del servicio de plata? A lo que Swedenborg no se opuso a cumplir con su solicitud, prometiendo que si se encontraba con el señor de Matterville le mencionaría el asunto. Unos días después se encontraron en el plano espiritual y el señor Matterville le aseguró que iría a casa esa misma noche,
pero no recibió ninguna respuesta para su viuda. Según la señora de Matterville, se le apareció en sueños y le señaló el lugar donde estaba el recibo, situándolo en el cajón de su escritorio, que al sacarlo debió de empujarse hacia atrás y había quedado detrás de él. La viuda se levantó y efectivamente encontró el recibo en el lugar indicado. A la mañana siguiente, Swedenborg llegó a casa de la señora Matterville para comunicarle que la noche anterior había estado con el embajador, que había deseado hablar con él, pero que se negó porque tenía que decir algo importante a su esposa. En el libro Swedenborg, científico y místico, cuentan otra versión del final. Aquí se dice que a Immanuel Kant le cuentan 4 años después de este incidente que, en presencia de visitantes, describió a la señora de Matterville el paradero exacto de un cajón secreto, y que toda la concurrencia se levantó y siguió a la dama al aposento donde, para su gran asombro, se encontraban los papeles en el compartimiento escondido. El siguiente caso nos cuenta una historia que le pasó con su amigo Springer en Londres, y dice así. Swedenborg no fue, sin embargo, de esos que, sintiéndose poco apreciados en su propio país, evitan a sus compatriotas en el extranjero. Siempre visitó y mantuvo relación con la colonia sueca donde quiera que iba, y en Londres tenía un amigo especial, el señor Christopher Springer. El señor Springer, cuando habló de ello en años posteriores, se sorprendía de que él, que no era un hombre erudito, hubiera conocido a Swedenborg. Dijo que, aunque habían sido amigos en Suecia, no esperaba que la amistad se hubiera vuelto tan constante como resultó ser. Springer fue uno de esos diplomáticos no oficiales y aventureros. Participó con éxito en las negociaciones más secretas entre Inglaterra, Rusia, Suecia y Prusia, y no le cabía ninguna duda sobre el poder clarividente de Swedenborg. Todo lo que me ha dicho de mis amigos fallecidos, dijo, y de los secretos que tenía con ellos, es casi increíble. Incluso me explicó de qué manera se concluyó la paz entre Suecia y el rey de Prusia, y eligió mi conducta en aquella ocasión. Incluso precisó el nombre de los 3 altos personajes que en aquellos servicios me sirvieron, lo que sin embargo era un profundo secreto entre nosotros. El cónsul Christopher Springer también nos cuenta cómo Swedenborg le asombró con información detallada sobre el estado de sus amigos y enemigos fallecidos en la otra vida, diciendo sobre los tratos secretos de Springer con ellos. Uno de los oponentes empedernidos de él había sido el conde Claes Ekeblad, el líder del sombrero, el nombre que recibía un partido político que estuvo involucrado en la ruptura que provocó la caída y el destierro de Springer. En una ocasión, Ekeblad había provocado a Springer para que desenvainara su espada contra él, pero había arreglado su disputa y cada uno prometió al otro que nunca mencionaría el hecho mientras vivieran. En otra ocasión, Ekeblad intentó ofrecer a Springer un soborno que él rechazó indignado. Este conde, Ekeblad, murió en octubre de 1771 y Swedenborg le contó a su amigo cómo lo había conocido en el mundo de los espíritus, donde le reveló todas sus transacciones secretas. Después de este caso, vamos a seguir con otro que hemos encontrado en el libro La Epopeya, y nos cuenta que un nieto del doctor Rosen también relata un hecho que pudo haber ocurrido en esa época. La historia tiene todas las apariencias de ser genuina. Swedenborg estuvo presente una noche en casa del doctor Rosen en compañía de varios colegas. La mujer de Rosen, también en la habitación, ocupada tejiendo, por supuesto no entendía nada del discurso que se hacía en latín. Surgió una disputa sobre cierto libro que no estaba a la mano y Rosen lamentó no tener un ejemplar en su biblioteca. «¿Lo tienes?», dijo Swedenborg. «No aquí, sino en el desván», y describió exactamente en qué estante y en qué lugar estaba el libro. El doctor Rosen, preguntándose cómo era posible que Swedenborg supiera que el viejo libro estaba en el ático,
pero sin querer desatender el consejo, le pidió a su esposa que subiera a buscarlo. La señora Rosen tomó una linterna y subió las escaleras. Cuando volvió a bajar, tenía el volumen en la mano. Casos curiosos como este que acabamos de relatar existen varios, como el caso de un erudito finlandés llamado Henrik Gabriel Portan, escéptico que visitó a Swedenborg y esperando por una recepción le escuchó hablar en conversación animada. Se asomó por la curiosidad y vio que estaba hablando solo. Al salir, Swedenborg saludó a Portan y se disculpó por haberlo hecho esperar. Dijo que había estado entreteniendo al poeta Virgilio, cuya visita inesperada había despertado su entusiasmo por la poesía, que había estado dormido durante mucho tiempo. Otro caso es cómo se encuentra con Aristóteles, Descartes y Leibniz conversando sobre la relación entre el alma y el cuerpo y resuelven la disputa por sorteo. En el siguiente caso vamos a extendernos un poco más. En el año 1762, el mismo día en que murió el emperador Pedro III de Rusia, Swedenborg estuvo presente en una fiesta. En medio de la conversación, su expresión cambió y era evidente que su alma ya no estaba presente en él y que algo extraño estaba sucediendo. Al principio no quiso hablar, pero después de ser repentinamente exhortado, dijo: «Ahora, a esta misma hora, el emperador Pedro III ha muerto en prisión». Y explicó la naturaleza de su muerte y agregó: «Señores, hagan el favor de tomar nota de este día para compararlo con el anuncio de su muerte que aparecerá en los periódicos». Y efectivamente, los periódicos anunciaron poco después la muerte del emperador, que había tenido lugar el mismo día en que la describió Swedenborg. Pedro III había sido designado por la emperatriz Isabel, su tía, para ser su sucesor y ascendió al trono de Rusia el 5 de enero de 1762. Poco después, la esposa de Pedro, la emperatriz Catalina, una princesa alemana, lideró una insurrección contra él y ella misma se había proclamado gobernante de Rusia. El 17 de julio, Pedro fue estrangulado en prisión por uno de los conspiradores, y esta fue la tragedia que, según los informes, Swedenborg vio representada ante sus ojos. Y para concluir, este caso sorprendente donde los haya, que es el conocido como caso de la reina. Su protagonista no es otra que la reina Luisa Aurilka de Suecia. Esta historia, como la anterior, es relatada en diversas formas por varias personas, de las cuales seleccionamos como más auténtica la narración del conde Tessin, escrita en el libro La epopeya de Swedenborg. En él nos relata un día de finales de octubre de 1761 en el que Swedenborg es invitado a la corte por el conde Ulrich Schäfers. Según le contó Schäfers, la reina había recibido una carta de su hermana, la duquesa de Brunswick, quien mencionaba una crítica que había leído sobre un hombre de Estocolmo que pretendía hablar con los muertos, y se extrañaba mucho de que la reina nunca le hubiese mencionado el tema en sus cartas. La reina preguntó entonces a los presentes si era cierto que existía un hombre así y si no estaba loco. A esto el conde Schäfer había respondido que, lejos de estar loco, era un hombre sensato y culto, por lo que Luisa Aurilka expresó el deseo de verlo. El conde Schäfer dijo que lo conocía íntimamente y que se lo propondría. Al escuchar esto, Swedenborg consintió en acompañarlo a la corte. El rey y la reina llegaron. Entablaron conversación con los embajadores extranjeros y otros hombres prominentes en la corte, y luego se acercaron al conde Schäfer, quien presentó a Swedenborg. La reina expresó su satisfacción al verlo y le preguntó si era cierto que podía conversar con los muertos. Sí, respondió. Ella preguntó además: ¿es una ciencia que puede ser comunicada a otros y por otros? No. Entonces, ¿qué es? Un regalo del Señor.
¿puedes entonces hablar con todos los fallecidos o solo con ciertas personas? Y entonces Swedenborg respondió: no puedo conversar con todos, pero sí con los que he conocido en este mundo, con todas las personas reales y principescas, con todos los héroes de renombre y con los grandes y eruditos hombres a quienes he conocido personalmente o por sus acciones o escritos. En consecuencia, con todos los cuales pude formarme una idea, porque puede suponerse que ni podría ni desearía hablar con una persona a la que nunca conocí o la de que nunca pude formarme una idea. Entonces la reina le preguntó si le podría hacer un encargo para su hermano, que había fallecido el 12 de junio de 1758, Augusto William de Prusia. Él respondió que con todo mi corazón. En esto siguió a la reina con el rey y el conde Schäfer hasta una ventana en el apartamento donde la reina le dio su encargo, al que prometió llevarle una respuesta. Después de esto, Swedenborg fue invitado a la mesa real, donde le hicieron 1000 preguntas, a las que él respondió debidamente. Fue en esta ocasión que solicitó permiso para obsequiar a la reina con copias de sus libros publicados. Continúa el relato del conde Tessin, que hubieron pasado unas 3 semanas cuando Swedenborg, después de entregar los libros apalabrados, solicitó una audiencia con la reina. Agraciado con ella, éste le pidió que dicha audiencia fuera privada, a lo que su majestad contestó que lo que tuviera que decir lo podía decir ante todos. Pero Swedenborg aseguró a su majestad que no podía revelar lo que tenía que decir en presencia de testigos. Accediendo a ello, y parece que no de muy buena gana, se apartaron hacia otro extremo de la habitación, y después Swedenborg le dijo en privado lo que estaba obligado a mantener en secreto a todos los demás, según relata el conde Tessin. Entonces la reina palideció y dio unos pasos hacia atrás, como si estuviera a punto de desmayarse, pero poco después exclamó emocionada: «Eso es algo que nadie más podría haber dicho excepto mi hermano». Cuando notó la inmensa consternación de su majestad, Swedenborg expresó su pesar por haber ido tan lejos. Al salir se encontró con el consejero von Dalin en la antecámara y le pidió que le dijera a su majestad que seguiría con el asunto para que ella se sintiera reconfortada. «Pero no me atreveré a hacerlo», añadió, «hasta dentro de 10 o 12 días, porque si lo hiciera antes tendría el mismo efecto aterrador en la mente de su majestad». ¿Cuál fue el secreto que pasó entre Swedenborg y la reina de Suecia? Eso era lo que todos querían saber. Durante días después del evento, los carruajes se detuvieron ante la puerta del asesor, de la que se apearon los primeros caballeros del reino, deseando conocer el secreto que tanto había asustado a la reina, pero él se negó rotundamente a divulgarlo. ¿Cuál fue ese secreto? En otro relato hemos encontrado una hipótesis en el que se dice que Swedenborg dijo a la reina las palabras exactas que ésta dijo a su ya difunto hermano, Augusto Williams, que había fallecido de un tumor cerebral. Y para ya dar por concluida la biografía y los casos de clarividencia de Emanuel Swedenborg, voy a relatarles lo que él decía que ocurre en el lecho de muerte. Cuando un hombre está muriendo, los ángeles celestiales están inmediatamente presentes. Sentados junto a su cabeza están continuamente atentos, protegiéndolo así de la aproximación de los genios malignos. Este servicio lo prestan a todo hombre y esos seres celestiales permanecen con él, incluso mucho después de que el alma es liberada de su vivienda corporal. Tampoco importa si un hombre muere en su cama o en la batalla, o de alguna otra manera, ya que todo lo que es vital para el hombre, por más esparcidas que estén las partes de su cuerpo, si fuera posible, incluso a miles de millas de distancia, se volverían a ensamblar en un momento y formarían uno solo. Y hasta aquí. Muchas gracias.